de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, especialmente el Comité Ejecutivo. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado para todos los afiliados a la FLASOC. Y es un gusto para mí poder compartir esta actividad académica. Me voy a permitir presentar al moderador. Si me comparten la pantalla, por favor. Pues nuestro moderador del día de hoy será el doctor Joaquín Bustillos, que es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Costa Rica. Es especialista en medicina materno-fetal, tiene un máster en medicina materno-fetal y también en gerencia en salud. Es maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana, reconocimiento que da la Federación Latinoamericana de Sociedades, es decir, la FLASOC. Actualmente funge como jefe de obstetricia en el Hospital San Juan de Dios, en la capital del país, en San José, y asiste en otras entidades. Así que Joaquín pues es un médico joven, como podrá ver, pero con suficiente experiencia, y nos hará favor de coordinar a los dos profesores en su presentación. Les pediría a los profesores que cierren su pantalla cuando no estén hablando, y entonces le doy la palabra al doctor Joaquín Bustillos. Muchas gracias, doctor Bustillos, por aceptar moderar este panel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Ejecutivo por la invitación. Para mí siempre es un placer, un gusto compartir con otros colegas. Actualmente este problema de la morbilidad y todo lo que representa el espectro de placenta creta es un problema común para todos los países de Latinoamérica, como lo vamos a señalar. Y es para mí también un gusto tener a estos dos grandes ponentes invitados que van a discutir de todo lo que tiene que ver con factores de riesgo y evaluación del espectro de placenta acreta. Pero como una breve introducción, vamos a señalar un estudio que el doctor Álvaro Nieto, del cual se me permitió, y a otros colegas de todas partes de Latinoamérica y en nuestro caso en Costa Rica, de otros centros también, realizar una encuesta para saber cómo se manejan o cómo se manejaban en ese entonces. Esto se publicó en el 2021, los casos de acretismo placentario. Y como resultados más importantes, vamos a remarcar unos puntualmente. Prácticamente en un poquito más de la mitad, en el 52% de los centros a los cuales se les pasó esta encuesta, prácticamente eran los mismos cirujanos, las mismas personas involucradas en la atención de estas pacientes que básicamente venían siendo de varias especialidades, como todos lo sabemos, que se involucran en el manejo de esta patología, muchas veces liderado por obstetras, perinatólogos o especialistas en medicina materno-fetal, pero también hay ginecólogos, oncólogos involucrados, urólogos, uroginecólogos, cirujanos generales y cirujanos vasculares, cirujanos de trauma, en fin, una serie de colegas que nos colaboran en el manejo de estos pacientes. Y también de esta encuesta muy importante para todos nosotros acá presentes, ahorita estamos más de 350 personas conectadas de prácticamente de toda Latinoamérica. En esta encuesta se evidenció que en el 89% de los encuestados, prácticamente todos valoran la posibilidad de mejora en cuanto a la atención de estos casos. Ese es un mapa con los centros que se evaluaron en nuestro país. En Costa Rica se evaluaron 3 centros de la capital, son centros de referencia, pero acá recalcar que en Sudamérica, en lo que podríamos decir Colombia,
Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y sobre todo en Chile es donde más experiencia se tiene con centros que albergan la mayor cantidad de casos. Se dividió en centros que tenían menos de 12 casos al año, entre 12 a 24 y más de 24 casos al año. Y solo en Chile se tiene experiencia de más de 24 casos al año en esta patología. Y por último, también que uno de los ponentes va a referirse a esto con mayor detalle. Los centros que se evaluaron prácticamente todos eran de tercer y cuarto nivel. En Costa Rica no existen los centros de cuarto nivel, nuestros centros son de tercer nivel de atención. En todos, prácticamente el diagnóstico fue basado con ultrasonido o con base al estudio ecográfico de los pacientes. Sin embargo, por supuesto, se utiliza la resonancia magnética y otros estudios de evaluación. La mayoría tenemos o se pretende tener un protocolo de acción en estos casos y estos últimos dos datos que quiero también recalcar, en prácticamente todos los centros también se realizaba una evaluación prequirúrgica, incluso de semanas, se internaban estos pacientes para la evaluación y siempre en un 72% se hacía una sesión interdisciplinaria donde se valoraban todos los aspectos relacionados con la atención de estos casos. Entonces, todo esto a manera de introducción y a continuación voy a presentar al profesor Eitan Barnea, quien es ginecólogo obstetra, su especialista en endocrinología reproductiva y fundador y director de la Sociedad para la Investigación del Embarazo Pretérmino. Es coordinador actualmente del Comité de Mortalidad Materna de FIGO. También es autor de más de 500 publicaciones en el área de endocrinología reproductiva y se considera actualmente el padre del factor de implantación y trabaja con su empresa BioNCEP en este tema. Él nos va a hablar de los factores de riesgo asociados a todo este espectro de placenta acreta y nos acompaña actualmente desde Nueva York. Voy a dejar de compartir la pantalla para que el doctor proceda con su presentación. ¿Hablar ahora? ¿Sí? Ahora sí, doctor. Ok. Buen día. Muchas gracias por la invitación. La idea principal de reducir la perciento de la cesárea. Quiero muchas gracias a profesor Celis. Temo que mi hermano, Bustillo y otra persona del FLASOC me dar esta oportunidad. La idea principal de una vez se puede prevenir una cesárea, la primera vez se puede haber un otro parto natural. La idea de haber un parto verso la natura y menos la cesárea. Mi presentación cerca de dar una lógica clínica. ¿Por qué parto natural que viene de la natura? Más importante de cercar de far cesárea, porque una vez la cesárea, 2 veces cesárea, 13, y como le da la información ante ahora, la complicación y la mortalidad y morbididad maternal es muy alta después un cesárea, 2 cesárea, 3 cesárea. Evitar la cesárea es muy importante por ayudar a la mujer por haber vida de buena calidad. Mira, mi presentación tiene 4 partes. 1, good practice recommendation, labor, CD, and trial of labor after C-section. Number 2, labor optimization to lower CD rate. If you can prevent the first one, you don't need to do the second. Number 3, TOLAC indication and contraindication. And number 4,
TOLAC management step to VBAC, vaginal birth after C-section success. So our paper in Lancet, part of FIGO, was a FIGO position paper, very key. How to stop the cesarean section epidemic. And we speak about primary, secondary, and there are countries that there are people doing 6, 7 C-sections. So therefore, our aim is to reduce the first one by having a very natural way to progress towards labor. So my paper, which was initially done in FIGO, from fragmented level of care, integrated healthcare, a framework toward improved maternal newborn health. What this paper said is the way to look at it. You Ethan, need the system to be perdón, Ethan, integrated. ¿puedes compartir tu pantalla? No estamos Okay. viendo aún tus diapositivas, tus slides. Do you see it? ¿Puedes compartir tu pantalla? Okay, 1 second. You're right. Better? ¿Está No, bien? aún no la vemos. Do you see it? ¿Usted mira? No, todavía no. No, ¿le puedes indicar, por favor, para que comparta su presentación? Sí. En share screen, por favor, doctor. Share screen? Yeah, you have to share your screen. Down. Yes. I'm showing now. You have the option down. You can see it in the panel. Up. Hold on. Let me do that again. Yes. Where is it? 1 second. Yes. I don't see it. Not yet. No. You don't No, see it now? You have it below. Yes, I'm below. 1 second. I don't see. So you can see the mic, the camera, that menu. There's the option to share screen. Okay, share screen. 1 second. Si gusta, yo la comparto, doctor. Y nada más Okay, me va momento. indicando para avanzar las Okay, diapositivas. share screen. Momento. Okay. More. 1 second. Okay. Sorry. Mejor? You got it. You got it. Yes? Yes. Okay, thank you. Right. And now I can make it larger. It's okay now? That's right. You can go on. It doesn't go down. I don't know. You have an up. Yeah. Okay. You got it. You got it. Okay. Yo la voy a compartir. Nada más si me va indicando cuándo avanzar las diapositivas, por favor. Okay, soporte. It's okay now? No? Yeah, it's okay. Okay, but it doesn't advance. Technician will do it for you. Don't worry. Okay, so move to the next slide. Sorry. I'm really sorry about that. Next slide. Next. Good. So our paper in Lancet tried to show that there is a cesarean section epidemic. What does it mean? In many countries, before thinking of any labor, C-section is being done and is almost programmed that at 39 weeks in first pregnancy, you're going to do a C-section. So it is called, you heard about COVID epidemic. There is also C-section epidemic. And it's unclear how it started maybe 20 or 30 years ago, that the thought, instead of having natural labor and delivery, to move into standard C-section. Next one. Next slide.
So the view is that we need to have element of solution. What does it mean? Have an integrated care system. What the idea? From fragmented level of care to integrated health care. The way to look at it, you have primary side, secondary, tertiary, and high intensity care. If you do not have that integration, when you have midwife taking care of the low risk, until the person who has to do PAS treatment, as we showed the previous slides. Therefore, you do not know how to take care of patient, because a tertiary center only should take care of the high risk, and the primary 80-85% should take care of it, of the low risk, since nature built vaginal delivery as an essential element of reproduction. Next slide. Next. So how we look into a definition? We go from prepartum low care, that is level 1, basic care, level 2, specialty care, then subspecialty care, and then regional perinatal center. If you take in any of your countries and you do that level of integration, the most patient, as we have been shown in many statistics, most patients can still qualify in the basic care. So therefore, labor can proceed naturally. When you need, and it's around 10-15% of problem, then you start having integration to the specialty care, and then they make most decision. And finally, maybe 5-7% have to go to the subspecialty and regional perinatal center. What does it mean? High efficiency of the system. The regional perinatal center should get very selective, and as it was shown before, it creates, you need gynecology, gynecologists, you need a lot of blood, etc., to take care of patients. But until then, 85% of patients should do well. Next. Next slide. So our work with FIGO was aimed to develop a system, and this was just published now as an overview of FIGO labor and delivery triage system. Why it is very important? Because if you do the right triage, you make very sensible decisions, and you really can optimize maternal and newborn outcome, meaning good diagnosis leads to good treatment. The second paper is, for example, good practice recommendation for cesarean delivery. Do we really need it? Do we diagnose it? And how we deal with it? So I would really refer you to the FIGO paper that I'm presenting here, because it gives you like a step-by-step approach. First from diagnosis, and then to management of cesarean section if needed. Next. The next set was really going back to nature. Prep for labor, triage to minimize, and it is for induced or spontaneous labor. What does it mean? You should wait up to almost 41 weeks if it's low risk before you do any clinical management and intervention. You follow patient through pregnancy, and then you wait that labor will start spontaneously. You should not do action unless it's needed, because a great majority of patients by week 40 to 41 will enter spontaneously into labor. So therefore, the need for induction will be minimized. So this paper really described step-by-step approach, minimally invasive to achieve maximum result. But in the second paper on the right side, you see that it is preterm labor. When there is risk, what do you do? How you diagnose, how you treat, and how you minimize the maternal and newborn problem. Next. Next. Next slide. So we all deal in general of the patient, of the woman. Rarely
which is very important with dealing with the newborn. This paper aimed to integrate maternal with newborn care. And what you realize in that paper, once you go through it, that you need very minimal steps to achieve very good outcome of the newborn. Drying of the baby, breastfeeding, keeping it warm, very simple measure can make a very big difference. And also, since in many sites, especially in low middle income countries, the access to advanced care is minimal, especially there are no pediatricians. In great majority of cases, with simple measure, you can really make a big difference in neonatal outcome. Next. Next slide. So the basic idea that I presented you in those five papers is called Prep for Labor. It's a rapid triage patient management from low to high risk. And how you do that? You need a clear triaging tools to assess facility, staff, and tools for safe maternal newborn diet care, which are lacking. That means you do not know when you are in a facility, do you have or you don't have the facility, staff, and tool to take care of the low, medium, or high risk. Once you define it, then you're getting much better. Because once you define it, then you can integrate care between primary and advanced care. Once that integration takes place, you know what to do and you know what you do not know to do, and therefore you have always an integration between. That is many times missing, and therefore the primary site deals with high risk and unable to transfer in a timely manner to make a rapid diagnosis what needs to be done. And that leads to a big discrepancy between urban and rural. And my visits in certain countries in South America and also in Africa gives you that sensation that integration would make a major difference in reduction maternal deaths and improving outcome. So from first moment that the patient arrival has to be a crucial decision between normal or high risk care. Can I do? What should I do? If I don't, let me transfer. There is no pride in care. There is knowledge or ability to say, this is not my specialty, let me transfer. And then this integration has to take care already through the years of hospital and primary side. Next. Next slide. So if labor optimization is a first step to lower C-section rate. Next slide. So if a patient arrives to a clinical facility, these are the essential steps to goal for the risk reduction to adjust care to low and high risk management. Most important is establish basic effective communication. If you communicate well, you know what the patient needs. And this can be done with very simple symbols, very simple words, because you need to make very rapid decision. You need to select the right language, manner, and comfort. Many times when you provide care, you look at the patient instead of looking to the patient. Very important to change that attitude. Enable prompt questioning, determine in labor or not, because remember, you want to make rapid decisions, reach important decisions, maximize facility suitability for care, and decide keep or transfer if feasible. Therefore, also you have to identify newborn care facility access. Next. Next slide. So what I'm going to show you here, it's called planned labor identify risk, prenatal record, prior to arrival. On the gray side, you see here, yes, no decision, define site suitability for care.
And in a way, what I generated is like a yes, no. Do we have the right tools to take care of the patient? What a degree that we can. And when you have a yes or a no, then you know that the facility is suitable or not for the care. When I show you something in red, that means you need to do actions. So therefore, when you look at these slides, when it's blue-gray, it is something, think before you act, but when it's red, it's really need to be done to make sure that are risk factor, therefore you need to induce labor at 39 weeks. What are the acute contraindication? And whether are the contraindication are suitable? So there is a checklist which telling you, okay, I have to act now. So I'm going to show you the slide which has in red. This is what you need to do because you want to minimize the risk and maximize the opportunity. And if you have things which are yes in the gray, then it becomes the red, and then you have to find out whether the problem is present only in this pregnancy or prior pregnancy. And then you can decide relative versus absolute risk. So here comes judgment, but when the risk is there, you have to act. And act is based on knowledge. Next. Next slide. So we speak about labor induction. It's a practical guidance in the Newly and Multipara. Because what the idea, if you prevent the first C-section, then you will not need a trial of labor after C-section. So we need to really careful to visit. And as I mentioned before, you have to induce labor at 41 weeks to reduce maternal mortality. The Bishop score playing a big role. Once you know that the Bishop score is low, which is written down here, you are given guidance of how to manage induction. Prostaglandin, misoprostol, monitoring oxytocin, all of these things are really on the gray side, and to see whether you can apply them. Of course, if the Bishop score is above 6, you have much easier task to do because in many cases the labor will proceed on its own and you need to do just a little add-on. Why I'm showing this slide? Because you have to gain confidence that labor can be proceeded without too much intervention, which people now thinking that now labor doesn't advance for the short time, let's do a C-section. Next slide. Next. So if we look at the Friedman curve, which all we learn, we need to look at it a little more critically. So therefore, we need to look that we have to increase the time of labor progression, we increase the time of cervical dilation, and increase the length of stage and pushing. If you do these things and you take one step back, you reduce C-section, you optimize limited staff's utilization, and improve high-risk labor patient management. Next. Next slide. So when we speak about cesarean delivery, look at it as a last resort unless medically indicated. So if you look at it, stage 1 on the left side, there's a protraction of active phase. Wait, if it's more than 6 centimeter, there is a progress of 1 to 6 centimeter over 2 hours, respectively. Cervical exam every 4 hours. However, if it fails, you see the red is action. Fail progress, proceed to CD. That is on the left side. When we speak on the right side, you reach already stage 2 approach, and then to say, okay, full dilation, we have to see, can we do manual rotation, vertex position, delivery vacuum? You can look at the list. Okay, but it's stage 2 failed. Proceed to C-section. I pushed more than 4 hours. Remember, before it was maybe 2 hours.
we have to time. Vertex, no protarax in descent, 5-hour epidural anesthesia, failure to correct malposition. So what we have here, one, observe and wait. Second, act. So the red telling us we need to do action. Phase 1 failure on the left side. Phase 2 failure, proceed to CD. Next. Next slide. So what are the indications for C-section? So there are certain things which we're going to look at it as maternal obligatory indication for CD tightening. Remember, when it is, we would like just to happen on its own, we wait 39, 40, 41 weeks. But there are certain medical conditions. You have an Acrita, you have placenta previa, you have vasa previa, you know, and this will be probably the second level of 7 presentation. Cardiac disease, uterine anomalies, active HIV. So all these things lead to obligatory indication. On the right side, it is called relative CD indication. And this is above 37 weeks. Of course, preeclampsia, which was before, cardiac disease, which is moderate, myasthenia, infection hepatitis B, C, infection SARS-CoV, obesity less than 50. And then when we speak about obligatory, the blue is relative. So therefore, what we speak about, what are the indications? And here you have the list telling about above 37 weeks, that's already have good fetal maturity. These are the things that are relative indication. Should I wait or should I go? And it was more a discretion than an obligation, which was on the left side. Next slide. Next. So we speak about TOLAC indication, contraindication. Next slide. Here we speak about clinical information that support VBAC success. If you look at it on the red area, key is previous successful SVD leads to 70% rate of success. And what we see in the red, previous vaginal delivery, patient who entered in spontaneous labor, and previous vaginal birth after C-section. Those increase almost up to 5-fold the success rate. So if you have a patient coming in and you look at their history, oh, she had the previous vaginal, okay, she entered in spontaneous labor, previous VBAC, let things happen. Act only as needed, almost 5-fold. So mostly patient in labor is spontaneous. In that case, you have to wait until 39+ week unless risk factor. Next slide. Next. So trial of error, whenever feasible, is clearly advantageous. So we have to look at it always very pragmatically. Number one, surgical morbidity 4 times higher after repeat CD, VBAC is better. So what are the factors decreasing VBAC? Maternal age, maternal weight, fetal weight, preeclampsia, infection. You see here a whole list. And VBAC-associated increased risks are rare. The uterine rupture rate is less than 0.5%. It increases with above 2 C-sections. Gestational age above 40, risk of uterine rupture. And of course, as recently described, less than 8 months ago, a previous cesarean section. So clearly, birth spacing, whenever feasible, it's always good. Overall, maternal deaths following VBAC, lower rate than C-section. So if we take care of a patient, what is the most important? Do no harm. So if we can really lead her to have a VBAC instead of a repeat C-section, we do a good care for the patient. And this also reduces short and long-term complications. Next slide. Next. When we speak about prediction of success, I'll be very clear about that. You look at age, BMI, previous CVD, spontaneous vaginal delivery as a reason for C-section. That's on the left side, you can see it. When they try to do nomograms or calculator, etc.,
Finally, after all detailed analysis, the decision of the physician should be individualized. The prediction, as I told you, the previous vaginal delivery is a very high indicator, but the calculator is moderate information. So finally, what is very important, race, ethnicity, which many times was used in the previous one, should not be used part of the decision making. Overall, the physician, sound mind and thought, should be able to make the decision, yes, I can do it, or you cannot, very objectively. Next slide. Next. So what is a trial of labor after prior cesarean delivery? First of all, decision, yes or a no. What we need to do, determine gestational age, document previous CD, discuss risk benefits. Remember, the patient is part of the decision process. Explaining them the benefit may let them the right education to prevent PAS, for example, and discuss future pregnancy. For example, if the patient wants more than 2 children, then the VBAC, it is more advantageous. Twin pregnancy can proceed with trial of labor and plan trial of labor. Agree with patient final plan and consent when the patient arrived to the labor floor, both for TOLAC and CD. So there is no discussion, oh, I have to transfer the patient to RCD. No, there is 2 consent forms that you should generate. Trial of labor, attempt, risk benefit, C-section, risk benefit. Now what we see here on the red side, as I told you, this is the action. These are contraindication to proceed. Obviously, any vertical scar or any T incision, only a misgabla dach and the low transfers can lead to a trial of labor after C-section. Single uterine closure in previous, increasing risk for rupture. A previous rupture, and of course, breach or malformation that you cannot correct. What does it mean? A priori, you are taking care of the patient, you already know what to do, and you ask a question, is it a TOLAC? Yes or no? And like these things become clearer to you as you patient arriving to the labor floor. Next. Next slide. Next. Okay. Now, this is a study which was published recently by a group. They show, and I'll let you very briefly, comparison of outcome after repeat 2 CD versus TOLAC after 2 CD. What they have shown, this is important to state that even after 2 C-section, when patient is well selected, the rate of complication was very low. I'm just going to show you the lowest number. Uterine rupture rate, 0 after 711 C-section, of course, and after 82, after 2 C-section, only 1 case. An overall good outcome. But what does it require? It requires that you have an integrated team. It can require that the patients are really part of the decision process, that the patient are followed very carefully, that you have already right away C-section ready to perform. So therefore, you feel much more comfortable. In case I need to do, I'm ready, okay? So TOLAC after 2 CD, is this the future? There is potential, but more studies needed in different populations. It has to be confirmed before you move forward, but it already gives a sense what could be the future of toward moving to natural vaginal delivery. Next. Next. So TOLAC management step to VBAC success. Next. So TOLAC requires continuous attention and teamwork from induction to delivery. So there is a recommendation for TOLAC, and I mention it very carefully because there is an awareness.
everybody on the labor floor is fully aware that there is such a patient who is undergoing trial of labor. Very important because the staff operating room all aware in case of need, C-section, I can do that. Number two, the C-section is ready in case of need. So therefore, everybody is at peace. If I need to do something, I can do something. Third, I need to monitor the patient, mandatory. Midwife, whenever it is available, should be considered because it will be like one-on-one care. Analgesia offered, but watch for emergent rupture sign. In case there is a deviation, don't try to be a hero to say this patient committed for VBAC. No. Have blood available for transfusion and monitor labor progress on a very careful manner. If uterine contraction, 2-3 hours, no progress, need to assess possible C-section. What do we need to do for the hospital staff? We need to do training. We need to retrain people to look at it is that trial of labor is a more intense procedure than having a spontaneous vaginal delivery. We have to train staff to increase VBAC safety. We have to train young doctors. We have to train the midwife and identify very clearly clinical sign of uterine rupture, pain, bleeding, changing EKG, because fetal monitoring, because once you know this thing and those symptoms do not present, then you feel comfortable that I can proceed with it. The last point, organize audit, collect data of all cases, those ending VBAC or emerging CD. And I think it's a very good training. The young residents and physician and midwife to have an integrated approach. Next slide. Next. So method of trial of labor. You have to be, if you need to induce, you have to be more aware. You have to wait until 39 weeks with the hope that they enter in labor. The success rate goes down almost to 60% instead of that more or less 70% with spontaneous labor. Awareness. The labor induction should be really very safely. A Foley catheter, a cervical balloon, oxytocin infusion need very tight monitoring. And you rupture the membrane only in active labor and no prostaglandin. And what is the recommendation during TOLAC? Awareness by the care team, readiness for C-section, monitoring, one-on-one midwife, epidural anesthesia, blood transfusion, and labor assessment. So therefore, if you are aware and you know what are the risks associated, you know how to act, then the level of intensity of unknown goes down. Next slide. Next. These are called the emergent clinical sign during TOLAC. As I mentioned to you, once a patient is in labor, this is red. You need to act. What does it mean? There is a risk for rupture. You need to act. What are the clinical signs? And this is very important even to place it on the labor floor. Fetal heart abnormality. In 70%, it predicts there's something going wrong and you need to have an action. Hemodynamically, maternal unstable. When there is uterine rupture, can be hypovolemic shock. The contraction somehow weaken. Why? Because the connection between the one part of the uterus to the other, it is not. See, when the patient is aware and the team is aware, then can do a good action. Somehow there is fetal station loss. And then there is pain, which is abdominal suprapubic, which is different from labor contraction. And there is a need to increase analgesia. And finally, of course, vaginal bleeding. If you have this and the patient knows about it, the patient becomes an integral part of the care.
And that's what we want to do, that the patient and you will be in unison. It's an active pursuit. Next slide. Next. So the approach to management, consider patient transfer if local expertise is limited. What are the clinical steps for spontaneous or induced? One, consent, we mentioned. CD and separate. Inform, labor frame. Anesthesia, blood, IV fluid, amniotomy only in active labor, fetal heart monitoring, delivery management based on clinical status. Second stage, very important. There is a linear increase in uterine rupture rate for 1 to 4 hours. Normally, for a patient, you give them 4 hours of second stage. In case of trial of labor after C-section, after 1.5 hours, you have to make critical decision, C-section. What is operative delivery? Clinical setting, vacuum, forceps at vertex +2. Retained placenta, above 30-minute oxytocin. If PI is suspected, verify by ultrasound. And if you see the pass, do not remove placenta close to uterine scar. And we're going to hear the next presentation speaking specifically of this topic. Next. Next. So, guidelines. To have a sternotomy success, confirm clinical site suitability. We discussed it. Very important. Are you ready to take care of patient when there is more advanced need? Obtain previous CD data. What was the indication? Is it different or something emerging? Obtain detailed history of current pregnancy, low versus high risk. Assure trained staff, trained. Induce patient following indication, relative contraindication. Use safe induction method per protocol. Assess closely labor progress failure. Define in patient already in labor or whether VBAC or repeat CD is indicated. Next. Next slide. These are the papers, are my FIGO paper, which really good information about what are current assessment viewed by reduction of maternal deaths, of improving newborn outcome, and also describing, as I mentioned before, triage system to make very valid observation about care of patient. We need to move the patient back to nature. Next slide. Next. These are the other papers of our FIGO activity. Next one. And thank you, the name of the embryo will become a fetus and once will be born in a healthy manner. Thank you very much for your attention. Muchas gracias al doctor, excelente exposición. Nada más porque ya me han preguntado varios colegas, creo que se ha alcanzado el máximo de participantes, más de 500 participantes actualmente en la plataforma Zoom, pero decirles que se está transmitiendo en vivo ahorita en Facebook, en la página de FLASOC, para los que no pueden entrar al webinar por Zoom. A continuación, vamos a ver a presentar al doctor Rafael Cortés Charri, quien es médico cirujano por la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, obstetra ginecólogo, profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología y jefe de la Unidad de Enfermedad Trofoblástica y Acretismo Placentario. Además, es experto en el consenso de acretismo placentario para FIGO en el 2018 y también trabaja en el Centro Nacional de Enfermedades de la Placenta. También es autor y coautor del tema en revistas de alto impacto y nos va a presentar el tema del espectro de placenta acreta, los lineamientos diagnósticos y terapéuticos. Con ustedes, el doctor Rafael Cortés.
Y muchísimas gracias por la presentación. Déjame compartir ya la pantalla. Bien. ¿Están viendo mi pantalla allí? ¿Están viendo la Sí, doctor. pantalla? Sí, Bueno, doctor. muchas Adelante. gracias, Joaquín, por esa presentación. Agradecer al Comité Ejecutivo por esta invitación tan importante en este medio de difusión y de educación como es la FLASOC, representado por su Comité Ejecutivo, el doctor Juan Temok, muy pendiente de que estos eventos se lleven a cabo. A Miguel Roth y a Juan Pérez Wolf, que es nuestro representante aquí en la Sociedad Obstetricia y Ginecología, para compartir con ustedes esta ponencia. Vamos a tratar de tocar estos tópicos: los criterios para el diagnóstico, correlación diagnóstico-pronóstico, importancia de esa clasificación intraoperatoria y tips para la técnica seleccionada. Cuando nos podemos a ver el contexto del embarazo, en el contexto de esto de acretismo placentario, o como se llama ahora el espectro de acretismo placentario, tenemos demasiados puntos para hacer el diagnóstico, demasiadas semanas como específicas para nosotros hacer en cualquier momento de ese embarazo el diagnóstico, con la finalidad de que no vayamos a un acto obstétrico o a un acto quirúrgico de emergencia que per se en una paciente con el espectro de acretismo placentario representa altos índices de mortalidad. Vamos a pasear por esos trimestres y en esos trimestres vamos a ver estos puntos de apoyo en el diagnóstico y cómo ese diagnóstico se nos va a representar en una terapéutica o en la terapéutica más adecuada. Tenemos básica, historia clínica. HCG cuantitativa cumple un rol importante cuando los diagnósticos son hechos en esas 9 semanas, como vamos a ver, la ecosonografía, BD, Doppler, 3D, reconstrucción y estudios más sofisticados de último nivel como resonancia magnética, histeroscopia y marcadores bioquímicos. Vayamos a esas primeras de cambio, al diagnóstico precoz. Y allí tenemos que esa historia clínica se comparte antecedentes como cesáreas previas, ya lo ha dicho nuestro excelente expositor Eitan, ese impacto que tiene el indicar esa cesárea y lo difícil que a veces es entrar en el protocolo de parto después de cesárea. La instrumentación y no menos importante, no dejemos tener bajo visualización, nos lo decía recientemente el profesor Jara Quemada, los ciclos de fertilización in vitro. En estos que representan como las causas de posibles diagnósticos diferenciales con lo que nos interesa ahora como preludio al acretismo placentario, es el embarazo en la cicatriz de la cesárea, pero que necesita hacer un buen diagnóstico para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el tópico cervical. Uno menos importante para errar el diagnóstico es el ectópico intramural. En ellos, en general, en estos cuadros, la HCG se puede encontrar normal o discretamente disminuida por la inserción anormal de ese trofoblasto. Pero existen criterios bien claros, entonces, para hablar de este precursor del acretismo placentario, del espectro de acretismo placentario, como es la cesárea en la cicatriz de la cesárea, y más que en la cicatriz en el nicho. Y para eso ya debemos unificar criterios como tal y reparos anatómicos a saber mediante el examen por ultrasonido. Por ejemplo, en esta vista sagital que ustedes tienen, vean que hay una línea que podemos trazar imaginaria en el contorno interno de la cavidad uterina con la pared uterina anterior. Y vean cómo el criterio para detectar que ese embarazo está en la cicatriz de la cesárea o en el nicho de la cesárea, cómo hay un criterio en donde si encontramos un saco gestacional que penetra en un gran porcentaje, que rebasa en un gran porcentaje desde adentro de la cavidad endometrial hacia el nicho de la cesárea, más de un 50%, es uno de los criterios para hablar de embarazo en la cicatriz de la cesárea. También si ese saco gestacional está en el espesor entre esa línea imaginaria intracavitaria y la línea serosa más externa del útero o la interfase serosa, o también si ese embarazo rebasa a esa línea de la serosa imaginaria que tienen allí. También es importante tener como criterios unificados, y este trabajo nos lo dice por el método de Delphi, un método de encuesta de expertos, todos los parámetros que nosotros deberíamos definir
para nosotros hacer el contexto y establecer pronósticos en este saco gestacional. Solo para nombrarle alguno de ellos, no solo el corte sagital en el ultrasonido transvaginal, especialmente con vejiga vacía en este momento, cómo nos sirve también otros parámetros como saber la relación que tiene con la vasculatura parametrial, la relación que tiene con la circulación también o la asimetría que tiene con la circulación a nivel de ese ismocele. Y ahorita vamos a ver los criterios más importantes a definir y que nos establecen lo más importante de un método diagnóstico, que es, ¿me va a servir esto para la terapéutica? Es lo que siempre nos tenemos que preguntar. Allí tienen los otros criterios y traigo esta diapositiva porque la ecosonografía Doppler juega un papel importante en nuestros casos. En los 3 casos anteriores que les decía, tanto en cicatriz de la cesárea, embarazo ectópico intramural o el embarazo ectópico cervical, que a veces se confunde, debemos tener claro que el parámetro para hacer el diagnóstico de la cesárea en la cicatriz del embarazo en la cicatriz de la cesárea es tener visualizada tanto la interfase endocervical como la interfase endometrial. Si metemos Doppler a este saco gestacional implantado, sabemos que son flujos de baja resistencia. Cada vez se habla de la vasculatura permisiva y no de la invasión trofoblástica como la causa de acretismo placentario. Pero una cosa muy importante que los quiero llevar a reflexión. Siempre hagamos en todos estos casos de primer trimestre dudoso, hagamos el flujo de las arterias uterinas. Vemos así como una entidad que no debemos tener en cuenta dentro de esos diagnósticos diferenciales o inclusive que puede ser parte de este espectro de acretismo placentario y coexistir 2 patologías, y lo tengo que traer porque es mi área de investigación. También hemos visto embarazos molares en esas cicatrices y a veces el Doppler de las arterias uterinas nos marca la diferencia, en donde en ese embarazo molar el Doppler de las arterias uterinas habla de un flujo de baja resistencia. Esto se les parece mucho ese gráfico del Doppler espectral a un embarazo a término. A nosotros nos sirve en enfermedad trofolástica inclusive para detectar cuando hay bajos índices de pulsatividad y resistencia, la probabilidad que progresa una neoplasia. Volvamos entonces a nuestro tema, el tema del diagnóstico a esas 9 semanas. ¿Cómo proyectamos esto? ¿Podemos ser expectantes o no en estos casos? Y este interesante trabajo en donde vemos nombres como Palacio Jaraquemada, Timor Trish, ¿sí? Profesores de esto y bueno, otro profesor latino que no podemos dejar de nombrar, un gran impulsor, el doctor Nieto Calvache, que lo veremos en algunos trabajos allí. Vean cómo en estos casos que se aceptó realizar expectancia en estas pacientes, en aquellas pacientes que se hizo el diagnóstico precoz de cesárea scar pregnancy, vean que si vemos en amarillo las cifras de mortalidad, tanto materna y fetal, en aquellos sacos que tenían embrión vivo, y en los otros casos en que no tenía embrión vivo, de verdad, esto tratado en centros de emergencia, se reduce esa mortalidad o la mortalidad fue 0. Pero centros de excelencia, y que después vamos a ver esos criterios. Pero es importante que los índices de histerectomía como tal, ¿sí? Están incrementados en estas pacientes. ¿Por qué? Porque es el preludio, el embarazo en la cicatriz de la cesárea, es el preludio para desarrollar el acretismo placentario. ¿A qué les llevo en la reflexión con este? En mano izquierda tienen los métodos que nosotros utilizamos en nuestra unidad para hacer de medición preimplantacional o en la consulta, anterior al embarazo, en la consulta preconcepcional, qué medidas tomamos en las ginecológicas, pero estas medidas pueden ser extrapoladas a la paciente que ya se encuentra con un embarazo en la cicatriz de la cesárea. Vean allí en este flujograma cómo podemos establecer a través de un término que quiero que todos manejemos a partir de ahora, que es el residual myometrial thickness o el grosor endometrial entre lo más periférico del saco y la periférica de esa línea serosa. Vean allí en esto cómo no hay duda qué hacer. ¿Cómo aplicamos este método de diagnóstico para hacer algo? Entonces, si no hay frecuencia cardíaca fetal, indudablemente ese embarazo va hacia la culminación. Pero cuando encontramos embriocardia, entonces ya esto es a discutir con el paciente. ¿Qué quiere el paciente? Pero dándole argumentos válidos para que él también tome una determinación y no elementos sesgados.
Vemos allí cómo ese residual myometrial thickness, que lo tengo allí señalado en amarillo, lo estoy señalando con mi cursor, cuando es menor de 5 milímetros, indudablemente tenemos un mayor índice de placenta íncreta o pércreta y necesidad de histerectomía. Cuando es mayor de 5, indudablemente tiene un menor riesgo de esto, pero no está exceptuado. Otra mención especial lo merece aquel que no entra en el niche, en donde no hay niche, pues son aquellos casos que nos predisponen más en esa inserción de la cicatriz a placentas previas, sin alteraciones de la inserción. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, son 3 las medidas que debemos tomar. El miometrio residual, este trabajo es muy interesante, 2023. Miometrio residual debemos medir. ¿Me están oyendo? ¿Aló? Sí, sí, adelante, doctor. Ah, bien, miometrio residual, diámetro medio del saco y vitalidad embrionaria. Vean acá, ¿cómo clasificamos esto ecográficamente? Pero para darle un impacto en el tipo de tratamiento o la estrategia de tratamiento a encontrar. Si esta paciente decide no continuar su embarazo, pero le estamos dando argumentos fijos. Es así como la clasificación de este embarazo en el niche para escoger la vía de determinación. Vemos que es un tipo 1 cuando el miometrio residual mide más de 3 milímetros, lo llamamos tipo 1. Y allí la succión y curetaje o la aspiración manual endouterina ecoguiada o inclusive la histeroscopia también nos sirve para hacer la culminación de ese embarazo, si así la paciente lo desea. El tipo 2 subdividido en 2A y 2B, en donde tiene en cuenta el diámetro de saco como principal parámetro para clasificarlo como 2. Y se divide en 2A cuando el miometrio residual es entre 1 y 3 milímetros y cuando el saco gestacional es menor de 30 milímetros. Y en 2B, cuando el miometrio residual mide entre 1 a 3 milímetros y el saco gestacional es más de 30 milímetros. Allí la combinación de la guía ultrasónica e inclusive la participación de métodos de cirugía mínimamente invasiva como histeroscopia o laparoscopia nos pueden ayudar. Estoy oyendo un micrófono abierto. Y le cargo, ¿no? Si me la das. ¿Aló? ¿Está abierto el micrófono? Sí, por favor, a los participantes. Bien, y el tipo mantener el... 3, que es cuando el miometrio residual es menor de 1 milímetro y el saco gestacional es menor de 50 milímetros, hablamos de tipo 3A, y allí es meritoria la laparoscopia, y si no tenemos laparoscopia, hasta la comprobación por laparotomía de estos pacientes, e indudablemente el tipo 3B, que es menor de 1 milímetro con sacos estacionales mayor de 50 milímetros, pues requiere intervenciones mayores. Es como el diagnóstico nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. No puedo dejar de ver estos trabajos que hablan de balones utilizados, y estamos indudablemente balones utilizados para terminar el embarazo a ese nivel de la cicatriz de la cesárea, pero creo que estamos encontrando otra utilidad. He propuesto algunas ideas que no se han llevado totalmente a cabo. Tenemos casuística o serie de casos ya en nuestra latitud, en nuestros hospitales, en donde se propone el uso de metotrexate en estos casos. Allí tienen la dosis, no vamos a discutir ahorita la dosis. Es bien importante, después pudiéramos abrir una discusión sobre eso. Utilización hasta de puntos paracervicales para disminuir la intensidad del sangrado, hacer una aspiración manual endouterina en los casos en que esté indicado, ecoguiada, y el posicionamiento de este balón de la sonda de Foley en el sitio en donde hayamos extraído el embarazo. Es una inquietud que dejo para el panel completo de discusión. Ya pasamos ese primer trimestre. Podemos dejar que algunas pacientes continúen, y ya les he dado criterios para que algunas pacientes puedan elegir lo que es la culminación del embarazo. Ahora vamos a esa etapa de las 22 semanas, en donde inclusive si hacemos la cervicometría, ¿por qué no hacer el diagnóstico, el despistaje de placentas previas y acretismo placentario? Pero en general, el pilar diagnóstico para estas pacientes lo representa indudablemente el eco. El ecosonograma representa el pilar diagnóstico, pero a diferencia de lo que veíamos en el primer trimestre, puede no representar el pilar para nosotros tomar decisiones terapéuticas o protocolos quirúrgicos que puedan ser predecidos a través del ultrasonido que van a tener éxito. E indudablemente la indicación de la resonancia magnética nuclear.
¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar para dejarlo en el público? Pues las lagunas placentarias multiplicadas en el sitio de inserción son lagunas que se comunican con líneas perpendiculares hacia la periferia, hacia la línea basal. La pérdida del espacio hipoicoico, que es la misma representación de eso que yo les decía, el miometrio residual entre la periferia del saco y la línea serosa. Las anormalidades en la interfase útero vejiga, inclusive con bulbos o excrescencias al interior del lumen de la vejiga, y también anormalidades en el ecodoppler. Y aquí quiero que tengamos muy en cuenta para unificar nuestra manera de hacer esta exploración en este segundo y tercer trimestre, sobre todo después de las 18 o 20 semanas. Entonces el abordaje debe ser transabdominal, se preconiza con un transductor lineal, pero el CONVES es bastante válido. La vejiga debe estar planificada, 200 a 300 mililitros, hacer presión suave y tener formación en lo que es ecodoppler para ajustar las ganancias y una correcta escala de velocidad de flujo. Y también un operador experimentado. He allí algunos ejemplos. A mano derecha tienen esas excrescencias que no cabe en duda que salen hacia el lumen de la pared vesical. En mano izquierda tienen las lagunas placentarias. Vean que es como un matraz allí, un gran bulbo que se proyecta perpendicularmente hacia la periferia y anormalidades en el ecodoppler. ¿Qué hacemos con esto? Lo que queremos todos es que entre esa paciente lo más precoz posible a un protocolo institucional que evite llegar a la emergencia. Les presento este protocolo que aplicamos hace mucho tiempo en nuestra institución y en Venezuela, pero este no es el único protocolo. Cada institución puede diseñar su protocolo, convertirse en centro de excelencia hasta con bajos recursos. En nuestro caso, seguimos preconizando, eso se los dejo allí, va a haber un código QR en donde tienen acceso a esto. En nuestro medio todavía estamos preconizando, y por eso el conflicto de intereses, la cesárea histerectomía. Eso no nos cierra las grandes investigaciones emergentes lideradas por personas que están dedicadas también inclusive a unir la experiencia latina, repito, como el doctor Nieto Calvache, el doctor Jara Quemada, casi la historia o el padre de estas técnicas quirúrgicas también en acretismo placentario. ¿Qué hacemos con este eco? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Lo primero es evitar llegar a la emergencia, pero hacemos histerectomía, hacemos un protocolo. Para mí, inicialmente era temerario porque teníamos demasiados años haciendo siempre cesárea histerectomía. Cada vez digo que las personas que más saben es lo que hacen que las cosas difíciles parezcan fáciles. Y es por eso que debo dejar espacio a la emergente técnica conservadora o la One Step Conservative Surgery. Bien, entonces, aquí tienen la historia clínica de la paciente. Aquí yo les dejo algunos signos. Indudablemente, como decía el doctor Eitan, las cesáreas anteriores van incrementando la posibilidad de complicaciones maternas posteriores y nos preconiza ese parto después de cesárea que sabemos que en todas las latitudes está disminuido. Pero aquí es importante, cuando hagamos eso nos podemos situar en esto. Esta placenta está inserta más en el segmento S1, que es aquel segmento en donde a partir del istmo segmento uterino está inserta la mayor cantidad de placenta, o esta placenta es del segmento S2, como su principal porcentaje está inserto por debajo de esa unión o inclusive en la cara posterior. Ojo con algunos síntomas y signos de mal pronóstico dentro del mal pronóstico que tiene un acretismo placentario, como es la ausencia de sangrado genital, la presencia de hematuria o rectorragia, nos hablan de una invasión aún más profunda. Pero entonces, aunque este artículo está relacionado con el uso de balones aórticos, cada vez se está preconizando el que, si bien es cierto el ultrasonido nos guía, el verdadero estadiaje debe ser, o la verdadera decisión quirúrgica que deberíamos ampliar, es con la exploración intraoperatoria y la clasificación en el momento que estemos viendo esa placenta acretada. No indica que no tengamos ultrasonidos de guía, tampoco es abandonar todo, pero esto es validez, y sobre todo a través de técnicas de disección de ligamento ancho, a través de técnicas controladas de esas neovasculaturas y fibrosis entre el útero y la vejiga, estamos logrando como estadiar o estadificar en este momento.
Esto lo aprendimos a lo mejor de las técnicas oncológicas de disección de ligamento ancho para llegar a esa fosa tan importante y determinar si hay invasión de cara posterior o parametral, lo que hace de peor pronóstico, pero también esta visualización nos permite saber si podemos ser conservadores o no. Repito, nuestro grupo prefiere la histerectomía. ¿Y en qué consiste esta estadificación preoperatoria? Bien, muy bien desarrollada y muy bien aplicada y con aplicaciones que nos están dando o están dando resultados en muchas latitudes, indudablemente más en Latinoamérica, en donde se ha preconizado a través de la escuela del Valle del Lili, a través de la escuela de Argentina del doctor Jara Quemada, en donde cuando entremos, por ejemplo, podemos clasificar a esa anormalidad de la inserción como tipo 0, cuando existe es una placenta inserta en S1, pero que crea como una herniación, esos segmentos que se ven delgaditos con una translucencia que permite casi ver la inserción placentaria allí completa. El tipo 1 es cuando está situado esa inserción placentaria en la parte superior del segmento uterino. El tipo 2, que se divide en 2U y 2L, 2U cuando está upper, cuando está encima del segmento, y cuando el 2L cuando está en la parte baja del segmento, así sucesivamente el tipo 3, que incluye fibrosis vesicuterina, el tipo 4 y 5, perdón, 4 fibrosis, el 5 cuando hay cuando envuelve a paramétrios y la cara posterior. Pero lo que quiero que se concentren es en las probabilidades terapéuticas que tienen esta clasificación, las tienen a mano derecha. Siempre un método diagnóstico tiene que ir de mano del impacto terapéutico si da resultado o no. Y definitivamente en donde ustedes ven OSCS es One Step Conservative Surgery en esos casos en donde determinemos las clasificaciones como 0, 1 y 2U, en algunos casos seleccionados de 3, aunque no me van a dejar de lado si su grupo inicialmente está familiarizado como el de nosotros, de allí mi conflicto de intereses, con la cesárea histerectomía. Bien, con tips para la cesárea histerectomía, recuerden esta posición como cuando hacemos la laparoscopia de hiperextensión de las piernas y que estén en posición de litotomía la paciente para nosotros cuantificar los sangrados que tenemos que ver, como es el sangrado genital. A veces nos entretenemos con la pared abdominal o con la cavidad abdominal y esa paciente se está desangrando por vía vaginal. Utilizar incisiones amplias. Aquí tienen los casos de herniación de la placenta. Ya todos sabemos que salen a través de cesáreas casi nunca convencionales a nivel del segmento uterino, pinzamiento del cordón. Otros tips que les digo, utilicen las agujas hepáticas en donde las tengamos. Esas agujas grandes para la histerectomía nos van a servir muchísimo a ahorrar el tiempo. El uso adecuado de los líquidos. Estamos abandonando cada vez más las ligaduras de segmentos vasculares específicos y cambiándolos a la disección de ese espacio útero vesical para ver si hay fibrosis o no, y ir punto a punto por vasculatura. Preconizamos en nuestro grupo el uso de torniquetes durante esta cirugía e increíblemente mucho tiempo usándolo, pero hay que publicar, como dice el doctor Jara Quemada, como dice Nieto, que hemos liderizado. Vean cómo otros publicaron lo que su experiencia les dio, se tomaron el tiempo para saber la efectividad que tienen, porque aquí lo importante es parar el sangrado. El que tenga ligasure, y en placenta de cara posterior. Entonces vean, esto fue un consejo del profesor Jara Quemada, en donde me decía, si la tienes en cara posterior y tienes ese gran vaso, disécalo y liga ese vaso para disminuir el sangrado. Subtotal, besortotal, preconizamos la subtotal. Casi ninguna placenta o tejido placentario se mete dentro del canal endocervical. Y aquí tenemos lo conservador. Cuando se hace conservadores como el grupo de Valle del Lili, vean cómo se hace sección del segmento donde está inserta esa placenta de manera normal, se secciona completamente esa superficie y ese útero es rafiado perfectamente, conservando la fertilidad posterior. Asimismo, no podemos de querer nosotros realizar esta técnica. Les dejo la página oficial de los precursores, diría yo. No quiero pecar de extremista en esto, pero si no son los precursores con una amplia experiencia en este trabajo y que afortunadamente nos están dejando este medio educativo.
Por último, se acabó el embarazo, operé a la paciente, se acabó todo. Bueno, les traigo algo que ya se está escribiendo sobre eso y que estamos investigando hace rato. El secuestro de tejido trofoblástico. A veces durante el periodo de puerperio, temprano, tardío o inclusive más allá, hay estas pacientes que continúan con sangrado y no solo posparto o poscesárea, sino también posaborto. Y entonces tienen como precedente en la historia clínica, legrados repetidos, retención placentaria, sangrado persistente con una HC baja que no nos permite pensar en una neoplasia trofoblástica gestacional posttérmino o posaborto. Allí tienen algunos casos, no dejen de pensarme en estos casos. Estos son de los últimos 2 meses en donde hemos extirpado tejido retenido que causa alteración en la placenta y que los patólogos nos han contestado como acretismos placentarios sin tener la cavidad llena por un embarazo. Aquí tenemos nuestro grupo de trabajo con estos casos. Siempre damos metotrexate antes. El metotrexate es increíble y le tengo historias tan increíbles. Bueno, este es otro de los casos de una paciente que continuó sangrando en el puerperio y que tuvimos que terminar una histerectomía por lo sintomática que estaba. Este es el último caso operado con el doctor Daniel Mar, que es mi compañero quirúrgico en todos estos casos. Y de último les traigo, allí le hicimos una esteroscopia previa a esa paciente, vean las vellosidades coriales que así nos hablan. Y esto fue una serie publicada en el año o llevada en el año 2000, bueno, no voy a decir mucho, pero era como 2005, 2007, en donde ya hablábamos de este secuestro de tejido trofoblástico normal, no activo, pero que provoca síntomas en el paciente y puede provocar una complicación posterior. Vea cómo el metotrexate es nuestro aliado y en este último caso que hicimos con la doctora Doris de Guevara, Nori de Guevara, la tenía allí como cortesía porque manejamos el caso juntos, se le dio metotrexate y vean cómo la paciente hasta nos sorprendió porque ya la teníamos preparada para una histeroscopia y se encapsuló ese nódulo y en ese nódulo estaban las vellosidades coriales. No olvidemos que lo principal es no dejar morir al paciente. No hay técnica quirúrgica que nos sirva si nosotros no tenemos medidas a veces tan elementales y por eso hemos cambiado la ligadura de arterias hipogástricas por esa compresión aórtica, ese residente, ese ayudante, lo que sea que es rotativo para que comprima la aorta si no se nos llegara a presentar alguna complicación del sangrado, el manejo de otras técnicas quirúrgicas o de otros medidas complementarias como el traje anti-shock en esta paciente. Y por último, no podemos dejar de nombrar, a propósito de lo que nos dice el doctor Eitan, no podemos dejar de nombrar que cada vez se habla más y cada vez ha tomado más auge el cómo realizar la técnica de cesárea y cómo realizar la incisión en el útero, en donde tradicionalmente preconizamos hacerlo en el centro del segmento y cada vez se está preconizando. En una reciente exposición del profesor Palacio, pues nos hablaba de cómo es importante hacerla más alta en una cesárea y sobre todo que se nos presenta esto en cesáreas en trabajo de parto con esos grandes abombamientos placentarios que además del disparalelismo que nos deja entre los bordes, está bien determinado que también los factores vasculares necesarios para la cicatrización pueden ser alterados por técnicas que se hagan a nivel del segmento. Pero para eso necesitamos cifras. Y no puedo dejar este consejo, vuelvo y nombro ese motor, como es el doctor Álvaro Nieto, que unió la experiencia de mortalidad en muchos hospitales latinoamericanos, inclusive creo que se metió Filipinas en este trabajo, en donde además de toda esta lista de factores, en donde la falta de experiencia del equipo quirúrgico condicionó mortalidad, no se sabía cómo poner esto, algo que llamamos la vanidad del cirujano. El rehuir a recibir ayuda por una cosa personal. Eso influye en mortalidad y definitivamente los protocolos institucionales, los trabajos en grupo son los que dan el éxito en esta patología. Para dejar algo para llevar a casa, porque no podemos hablar de conclusión, porque no estamos presentando trabajos científicos directos, nos toca publicar más. La adecuada indicación de la primera cesárea conlleva disminuir indudablemente el PAS. Todas las etapas del embarazo brindan la oportunidad para un diagnóstico oportuno. En el primer trimestre, documentar, entre otros, los principales criterios ecográficos, como el miometrio residual,
el diámetro medio del saco y tener en cuenta la embriocardia, que permiten definir concertadamente una conducta. Tienen que participar los pacientes, pero sin información sesgada que los lleve a tomar determinaciones que después se arrepentirán. En segundo y tercer trimestre, el diagnóstico por imágenes nos permite ejecutar protocolos institucionales que conducen a resolver bajo condiciones electivas, pero cada vez tienen menos fuerza en escoger la técnica quirúrgica a través de estos estudios prenatales, y la clasificación intraoperatoria parece ser la mejor alternativa para escoger el protocolo quirúrgico, ya sea que decidamos el one-step conservative surgery o la cesárea histerectomía. Debemos fabricar evidencia. ¿Qué cambios en la técnica de histerectomía tendrán impacto en la incidencia de PAS? Y para esto, el profesor Jaraquemada, junto con Álvaro y junto con el Grupo Latino, estamos preconizando que hagamos un gran estudio multicéntrico en donde empecemos a promover cada más esto, o en donde demostremos de manera estadística con grandes números, como todos sabemos que lo tenemos en Latinoamérica, el poder dar un consejo en beneficio de quién, no de las instituciones, sino en beneficio del principal actor de todo esto, que es el paciente. Allí dejo un código QR en donde si lo escanean pueden tener la literatura relacionada, a lo mejor se escapa alguna, pero allí puede ser una base para crear la inquietud en este grupo de oyentes, tan selecto de oyentes, y nuevamente gracias por esta participación que me dieron con un panel tan importante y en una plataforma institucional tal como es la FLASOC. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Cortés por su también excelente exposición. Vamos a dar un espacio para preguntas primero, pero yo quiero primero, de nuevo, hacer un par de tal vez, preguntas específicas a cada uno de los expositores, de los ponentes. Primero, al doctor Eitan. I have some questions for you, Professor Eitan. You talk about the risk factors associated with good or bad experience in TOLAC. You talk about age, BMI, and indication of previous C-section. You can talk more about this, please, to the public. Yes, so the most important that we need to go back, how was the condition maybe 40 years ago when the PAS was very rare. You know, that is number one. And I don't know what was the C-section rate at that time. So something in our thought process, our belief system, and I'll just give you one word about it. When you plan to do a surgery, you consent the patient and you speak about risk benefit. So the cesarean section is actually an aggressive abdominal surgery. We move, for example, in general, from general surgery for laparotomy toward laparoscopy, or minimally invasive, almost nothing. I don't understand why with C-section, we went to have more and more and more being aggressive. So therefore, the mindset has to change, that nature built, like all mammals, to have a vaginal delivery. So something in our mindset, if it's changing, then we become more comfortable with the idea that labor by itself is an active process. And if we look carefully, around 20-25% will end up in a C-section. Why not to look at it as a trial of labor, which has almost success rate almost of 70%, 65-70, if it's not induced? Why don't we acquire that and start going away from PAS with the rate as was described before, in such an epidemical way, lead to maternal death? So I think that first thing, judgment. Second, interaction of good quality with patient. And I think it goes back to education. Hospitals are overwhelmed by the need to do advanced care instead of the simplified care.
Once we have that mindset, then we are able to look at it as what are the real hardcore risk factors for TOLAC. Vertical incision, the patient who had advanced laparoscopic myomectomy, for example. Those are the risk factors that clearly you'll do. Placenta previa, placenta, all the things that are really of high risk. But 80-85%, they do not have those risk factors. So once we change our mindset to say, more likely to be successful than failure, and you transmit it to the patient always will be happier to do so. So we have to look at very obligatory need for C-section versus relative. And in a way, what I showed you also is that the prediction is not the best. It is between patient and physician. Once you establish that rapport and you allow the patient to be part of the decision and being part of the monitoring, you will feel more comfortable to do. And finally, I think hospitals should do as quality control measures. Why do you do unnecessary surgery? If I want to do a laparotomy or laparoscopy, I need to have full justification in front of the hospital. Is it justified or not? Why C-section became nobody has to give any proof that is needed or not. I hope I gave you some sense of the relative versus absolute need. And you as a physician should be very empowered because your success rate will be really high. And once you make those decisions, you should be really proud of yourself that you broke back to nature. Thank you very much. Ahora quiero preguntar antes de pasar a las preguntas del público, de los participantes, al doctor Cortés, ¿cuál es en su experiencia, en la experiencia de su grupo, el valor o la efectividad, mejor dicho, de hacer una histerectomía subtotal versus una total? Esto para empezar. Y por otro lado, ¿cuáles son los criterios que ustedes han establecido para tener un centro de excelencia en la atención de estos pacientes? Bueno, gracias. Una pregunta, la pregunta excelente, sí. Joaquín, aló, Joaquín, se me fue el audio en la primera un poquito, por favor, repítemela. La primera es el valor de realizar subtotal versus total. Bien, listo, una histerectomía. perfecto, bien. Vale. ¿Cuál es el valor de realizar total contra subtotal? Una de las cosas que nos llamaba la atención, que cuando hacíamos la total, indudablemente el realizar la total te prolonga el tiempo quirúrgico en una paciente que ya puede venir con unas pérdidas hemáticas importantes y en donde el tiempo quirúrgico tiene mucho valor. Pero además, cuando estos especímenes los mandábamos, creo que tengo algunas fotos que les mostraré en la diapositiva, es increíble como el margen placentario inferior o los cotiledones quedan a ras del orificio cervical interno. Casi nunca se introducen. A lo mejor no así en la placenta, en algunas placentas previas, que nosotros sí lo vemos de esa manera. Entonces, además de todos los beneficios que pudiéramos discutir de una subtotal, tal vez no es en nuestras latitudes que tenemos tanta incidencia del cáncer cervical, pero desde el punto de vista de pronóstico para el paciente, reducción de tiempo quirúrgico. Es bien importante eso, que sería, creo que el beneficio más importante y sobre todo si la causa de sangrado no está proviniendo de un tejido adherido al canal endocervical que nos esté provocando esa hemorragia. La segunda pregunta, centro de excelencia. Miren, les voy a decir un cuento. Centro de excelencia es una palabra muy compleja y existe una publicación que determina muy bien qué significa un centro de excelencia. Grupos humanos preparados, ya lo decía en la exposición, tú mismo lo decías, Joaquín, que se necesitan por lo menos 12 o más casos al año de acretismo placentario para nosotros saber que ese grupo tiene una experticia realmente en la habilidad quirúrgica
contar con un equipo multidisciplinario, publicar o interdisciplinario, publicar las experiencias a través de investigación, ¿sí? E indudable tener bajas tasas de mortalidad. Contar con toda esa infraestructura es tener urólogo, cirujano oncólogo que pueda participar, un banco de sangre adecuado. Pero ¿sabes qué, Joaquín? También la experiencia nos dice que los grupos humanos son los que también transforman a los centros en excelencia. Nuestra experiencia fue tenida en cuenta cuando teníamos la peor crisis económica en Venezuela, en donde si nos poníamos de acuerdo, y la palabra clave es comunicación, y dejar la vanidad que en el trabajo que liderizó también Nieto Álvaro, pues ahí vean cómo la vanidad también influye en que tengamos resultados adversos. Entonces, los grupos humanos somos las importantes. ¿Por qué? Porque increíblemente en este grupo conseguimos los recursos que nos traemos de las clínicas para nuestros hospitales que estaban totalmente depauperados. Ni te cuento cómo llegamos a ser un centro con experiencia, pero definitivamente el grupo humano prevalece ante las individualidades y ante las peores crisis. Pero en conjunto, eso es lo que debe tener un centro de excelencia. Actualmente hay varios centros, como lo mostraste en Latinoamérica, y destaco esa labor que se está haciendo en el grupo latino. Sí, no, y estoy seguro que ustedes como centro son un centro excelentísimo. Mis saludos a Juan Andrés y al doctor Márquez, grandes amigos también. Pero bueno, vamos por razones de tiempo, a tratar de responder las preguntas que tenemos de los participantes. Una de ellas, bueno, creo que muchas son de la segunda charla, ponencia. Pregunta un participante, ¿cuál es el setting ideal del Doppler en el caso del diagnóstico de acretismo? Ajá, voy. El setting del Doppler en el caso de acretismo. O sea, el setting de Doppler es aquel que puedas en tu rango de botonería, pues poder captar las circulaciones de baja resistencia. Bien, tú adecuas con la distancia focal que tiene también el transductor para la insolación. Y de acuerdo a los calibres vasculares también en lo que es la muestra también regular. ¿Viste? Muy bien. Otra de las preguntas que es de la primera parte, que a mí me pareció también muy interesante, en su experiencia, ¿cuál es el uso adecuado de metrotexate con resección histeroscópica en casos de invasión temprana de la placenta? Bueno, mira, Joaquín, básicamente la experiencia que hemos desarrollado con el metotrexate como un aliado para la técnica quirúrgica, indudablemente que lo de nosotros es más en la participación o lideración del equipo quirúrgico. Tenemos en imágenes toda una unidad de perinatología y Daniel es el que indudablemente nos complementa estas partes del diagnóstico ecográfico. Pero básicamente allí el metotrexate ha significado un gran aliado, se los mostré en el último caso, para la preparación de ese tejido trofoblástico que tiene una alta respuesta al metotrexate. Deberíamos preconizarlo, pero con un delicado uso, porque no es un medicamento exento de toxicidad. Si los utilizamos con los parámetros adecuados, mejoramos la resección bajo cualquiera de los métodos. Bien, indudablemente entre sacos estacionales sean más pequeños, y por eso ponía como límite para el diagnóstico ideal de este embarazo en el niche de la cesárea las 9 semanas, lo ponía como un límite ideal. Entonces, con eso devascularizamos mucho el sitio a disecar bajo la técnica que tú quieras. Y una de esas técnicas aportadas puede ser, es como tal, la histeroscopia. En el último caso, que mandó la doctora Noris, básicamente el metotrexate, no sé si a veces pensaba que será que le pusimos muy altos honorarios, pero expulsó increíblemente en bloque y no se necesitó de la histeroscopia. Es increíble cómo ese tejido, que era un tejido difuso, se recoge o se organiza, vamos a decirlo, y inclusive este caso sí nos sorprendió, es el primero que tenemos de la expulsión espontánea. Entonces, metotrexate, gran aliado. Y segundo, en el caso de que tú extraigas ecoguiado en el niche de la cesárea, este saco gestacional, no desestimen el uso de un balón compresivo a manera de un pequeño bacri en la zona de la cicatriz o en la zona de inserción anómala.
Vale, muy bien. Con respecto a, voy a hacer una pregunta más para luego pasar con el doctor Eitan. Con respecto a eso también, ¿me escuchas? Sí, 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 perfecto. sí. ¿Qué se haría en un caso de infiltración de parametrios y de mesenterio, en caso de una placenta percreta a estos sitios? Bien, o sea, allí, como les dije mucho, tenemos que hacer indudablemente la clasificación intraoperatoria. Ya esto estaría en el rango de un grado 4 o de un grado 5, en donde a diferencia de aquellas cirugías que con mucha sapiencia nos enseñaron nuestros maestros, en donde entre pinzas más grandes y más sangrado pudiéramos importante controlar, era aquí la disección vascular selectiva, la determinación de la fibrosis entre el segmento vesicouterino, pues nos puede conllevar, estos casos son más susceptibles de terminar a lo mejor en una histerectomía, ¿sí? Pero esta histerectomía bajo parámetros especiales de disección cuidadosa de de toda esta neovasculatura, que es una neovasculatura que se abre inclusive desde etapa embrionaria. Entonces, allí la invitación sería eso, ir disecando los lechos vasculares poco a poco con estas pinzas de doble utilidad, con estas pinzas vasculares, para que esa disección nos facilite o nos disminuya la cantidad del sangrado a estos niveles. Yo me inclinaría, y por eso te digo, este es el sesgo que tiene mi investigación. Nosotros nos esforzamos por, en estos casos, hacer la cesárea histerectomía. Es lo que te puedo aportar desde nuestra experiencia. Queremos desarrollar, pero queremos dar pasos firmes sobre la One Step Conservative Surgery, pero indudablemente ya pues este grupo latino nos está arrastrando hacia que nos atrevamos a hacerlo. Gracias. Para el profesor Eitan, I am wondering what's your experience or the experience in US about the timing of interruption of pregnancy. There is more data that show us that it's better to go through the 39 weeks of gestation and not to wait until 41. What's your opinion about this? I think that if I understand the question correctly, there is now the movement of 41 plus before doing any induction. The view was that it's 39 weeks, right time, induce, it doesn't happen. And in the United States was around almost 30% of induction at 39 weeks. Worldwide, we're moving now toward 10% of induction rate, because many times when you induce, you also fail to enter into labor. So you need to have rupture membrane, you have to do prostaglandin, you have to do many things. Nature built that 41 is a right, 41 plus actually, it does not increase morbidity, mortality, but reduces the need for surgical intervention. So the move now, unless there is risk factors, which is individualized, and you have to be very careful. You see, an obstetrician has to be a professional who knows what he does. He has a right formation and a right belief in his skills. That's the reason, for example, I spoke about giving more time in labor. Give it more time for second stage. And I defined it in part of my slide. Patience is virtue. We are working in like a cell phone. If I don't answer your message on a text message, the world ends. Obstetrics is viewed of patient before making an action. And I think that once we get into that mode, we become much more patient friendly. And therefore we don't act, but we act only as needed. And when you have that mode, then there is no need to consider
you know, this patient didn't advance for 2 hours, therefore I have to do a C-section. No. You have to be patient. So when you are in the labor floor, and I did in my life maybe 4,000 delivery, I knew that I arrived to the labor floor, and until the care is not finished, I don't leave. I can do other things, but being there instead of saying, you know, I have my next appointment, I have to leave. So 4,000 deliveries taught me patient is virtue, you wait it out, and then in the end, you have very satisfactory outcome. Patient doing well, going home, and you feel that you achieved your goal. I think C-section is more a failure than a success. Once you put it in this mindset, then you become much more a better professional, like you'd be with any other profession in medicine. You don't want to do plastic surgery if something is uncalled for because you want to do right for the patient. Somehow obstetrics became a very aggressive act instead of in tune for patient need. Once we change that mindset, we all will be more pleasantly surprised. And unfortunately, it was presented here, the PAS rate will be declining. Look, 40 years ago, probably was very low. Now we're speaking about centers who can do it. I did take care of patients like this, but patients dying. So I hope I gave you an answer. And I think for young doctors, we who went through a lot of experience, there is a good way to take good care of patient, do less, observe more, create mutual satisfaction in outcome. So you finalize at 39 if only there are risk factors. Is that correct? Yes, I hear you. Yes. And the morbidity for the fetus at 41 weeks. What is your opinion about this? 41 weeks is a time when the body is ready to deliver. And they have shown very clearly. But for this, you need to have one good information. You know to know when it is 41 weeks. So part of when you do prenatal care and through patient education, you prepare for a good outcome. Remember, the pregnancy has a finality. It's not like appendicitis, you know? Big difference, you know? Sorry, I have to cut you. If you build the patient confidence, I hope you do well. I don't think I need too much risk factor. 80-85% you'll be doing well. Therefore, I can wait for you until nature's calling you. Unfortunately, in the United States, the rate of trial of labor after C-section was 15%. Now it's moving toward 21% the last 10 years. So there is some tendency to do. And in a way, when the patient goes into labor after C-section spontaneously, the rate of success is very high. Yes, need to be more intensively followed, but you can wait until 39 and a half weeks before you do an act, and many patients will enter to labor. So even after a C-section, you should be able to give that patient latitude. I don't have to jump on you at 37, at 38, by 39 I have to schedule you, because when you do that, you create right away an apprehension. Okay. As I see here a note, thank you. yes, because Sorry. if you move care to midwife care, and you do primary care as an advantage, because I see the question here, the 3-hour pushing in high volume, midwife should be able to do it. That's the reason when I describe our paper, level of care. The majority should take care on sites which you do minimal intervention. The high volume cases, it should be in a centralized place. And that integration will make the difference
between success and failure. And having, even in the same department, a midwife area, primary, secondary, tertiary, you will be able to have the majority minimal intervention, and only in limited cases, you need to have high intensity. You know, my hospital was high risk. But we are able to do in my hospital in United States, when I was faculty there, 21% of C-section rate. Why? When you go in, your patient, you wait it out, and it happened. And I speak about maybe 4,000 delivery that I've been involved in. So it can be done, but the mentality has to change. Thank you. Muchas gracias. Solo dos últimas preguntas por razones de tiempo al doctor Cortés. El doctor Sanín, un gran amigo de Colombia, nos pregunta acerca de su experiencia en la ligadura hipogástricas y tal vez cerrar con la última pregunta que tienen participantes varios de la edad gestacional ideal para la interrupción en pacientes con espectro de PAS. Esas serían las últimas dos preguntas. Excelente pregunta. Ligadura hipogástrica, preconizada por nuestro grupo durante mucho tiempo. Pero recuerden que siempre la medicina, lo que es cierto en un momento, no es cierto después. La ligadura hipogástrica a veces no nos logra la hemostasia que queremos. Era muy efectiva para algunos casos seleccionados, sobre todo en donde una gran parte de la inserción placentaria está en S1 y S2. Para nuestro grupo se hacía fácil porque desarrollamos experticia en eso, pero la curva de aprendizaje es larga para adquirir la habilidad técnica de la ligadura hipogástrica. Si nos preguntas a nuestro grupo de trabajo, fue lo que hicimos casi hasta hace 2 años, ¿sí? Pero indudablemente cuando vemos que lo importante es disminuir el tiempo quirúrgico y el tiempo que nos interesa mucho, que es el de sangrado, que no transcurra esa hora de oro de los sangrados con los impactos que producen en la paciente, ahorita yo casi ya la convicción de la evidencia nos hace pensar que estoy prefiriendo o estoy cambiando, no por demeritar a nadie en el grupo quirúrgico, pero de pronto a la persona, nuestro residente, comprimiendo esa aorta, nos ayuda a que con calma pensemos en algunos momentos de emergencia que se puede presentar en la electividad de esta cirugía, pues que podemos contener un sangrado. Entonces la respuesta que utilizábamos muchísimo, siempre ligaduras hipogástricas e inclusive balones en los diferentes balones. Inicialmente utilizamos hasta el gel foam o las microesferas para embolizar la hipogástrica, pero eso tampoco está exento de complicaciones. Entonces, es efectiva en casos seleccionados y con grupos que estén especializados en eso. Si me preguntan, actualmente nosotros mismos estamos rotando, yo sé que al doctor Sanilla a veces y a mí nos cuesta también, pues con el éxito que se han tenido en las cirugías que realizamos de la manera como lo hacemos convencionalmente, hacer la rotación, pero creo que es momento de aconsejar e inclusive lo veo en alguien que me pregunta por allí, aborto con sangrado profuso, usted detenga el sangrado de la manera como mejor pueda allí y una de esas mejores maneras sí lo está determinando esa compresión manual de la aorta. La segunda pregunta, Joaquín, era básicamente... Era la interrupción, el momento de interrupción en Bien, PAS. sí, muy excelente, excelente. Indudablemente nosotros dentro del protocolo institucional tenemos inclusive esquematizado el realizar una inducción de la madurez pulmonar, inclusive con dosis repetitivas, como sabemos que no debe ser la indicación de los corticoides, pero con aras de culminar este embarazo máximo a las 36 semanas. Máximo a las 36 semanas para evitar lo que es el protocolo de emergencia. Algunos grupos llegan hasta las 37, esto es válido, pero tenemos muchos métodos paraclínicos que podemos complementar. Pero para nuestro grupo, las 36 máximo, 37 semanas, sigue siendo el límite para realizar este tipo de cirugía de manera electiva, que marca el cambio en morbilidad y mortalidad. Bueno, muchas gracias. Thank you very much to all y a los participantes por
por las preguntas, el interés. Voy a dejarles un momentito con el doctor Celis, que nos va a hacer un breve anuncio acerca de FLASOC. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Rafael, Itan, muy agradecidos a nombre del Comité Ejecutivo por su brillante participación. Ahí hay muchísimas preguntas en el chat y felicitaciones para ustedes. Y quisiera invitarlos al siguiente webinar. Si me pones la pantalla de favor, Luis, que será el día 16 de marzo sobre endometriosis. Y tenemos un moderador excelente que es Alfredo Celis de Perú y 3 excelentes ponentes, 2 de España, el doctor Juan Luis Alcázar y el doctor Francisco Carmona, y de Brasil el doctor Mauricio Abrajao. De tal manera que los esperamos el 16 de marzo en el mismo horario, 8:30 de la mañana, Centro y México, y el resto de horarios que verán en el póster. Nuevamente, muchas gracias y les deseamos muy buen día.